Entonces el objetivo aquí es, vamos a hacer un análisis descriptivo de estos datos. Tenemos una muestra de 50 estudiantes y en los cuales se va a analizar el pago de matrícula en miles de pesos de esos 50 estudiantes. Entonces lo primero que vamos a hacer es, para hacerlo en MATLAB, lo primero que vamos a hacer es escribir estos datos en una columna de Excel. Entonces, yo ya lo había hecho previamente y tenemos esos datos. Entonces, yo he llamado a la columna, la he llamado P, que sería del precio. Ustedes le pueden colocar la variable que ustedes deseen. Y aquí tenemos los 50 datos. Es importante tener en cuenta que el documento que yo haga de Excel lo voy a guardar, le doy archivo, guardar como, y lo voy a guardar en la misma carpeta donde voy a trabajar con los archivos de MATLAB, para que no haya dificultades. Una vez que haya guardado, lo voy a cerrar, porque si está abierto, puede generar errores a la hora de correr en MATLAB. Entonces vamos a cerrarlo y vamos a abrir ahora el script de MATLAB. Entonces, vamos acá en MATLAB, abrimos un nuevo script y aquí en el nuevo script, entonces, vamos a digitar, entonces, bueno, vamos a colocar comentarios. Esto MATLAB no lo va a tener en cuenta. Entonces aquí esto me va a servir como una ayuda para cuando vaya leyendo. Entonces aquí en este caso podemos colocar de comentarios el título del ejercicio, que es un ejercicio estadística descriptiva. Como esta es una ventana de un código de programación, vamos a evitar colocar las tildes, los acentos, la ñ y cosas como por el estilo que no tenga el sistema inglés, el alfabeto inglés. Entonces, me disculpan ahí, no voy a escribir acentos en las palabras. Entonces, ejercicio de estadística descriptiva, este es el ejercicio de 22 que venimos resolviendo de las clases. Una instrucción importante que le vamos a dar es CLC, que habíamos dicho que era para limpiar la pantalla. Le voy a dar el clear all, que me permite limpiar todas las variables que tenga en la memoria, para dejarme la memoria en cero. Y así el programa va a correr más rápidamente, ya sin memoria. Hay otra opción opcional, que es colocarle el close all. El close all me cierra todas las ventanas emergentes que tenga. Ventanas emergentes son, por ejemplo, tablas o son las figuras, etcétera. Pero por ahora vamos a dejarla simplemente con el clear all. Si hay una ventana emergente, pues la vamos a cerrar cuando la necesitemos correr nuevamente. Lo que vamos a hacer ahora es importar los datos del Excel. Miren que aquí, en el current folder, tiene que estar el Excel que nosotros guardamos. Si no está, significa que ustedes lo guardaron en otro lugar. Entonces tienen que ir y colocarlo en el lugar que le corresponde. Entonces aquí tiene que aparecer el Excel que nosotros tenemos. Entonces vamos a importar esos datos del Excel. Entonces voy a colocarles aquí un porcentaje para indicarles que vamos a leer datos desde Excel. Entonces, ¿cómo vamos a leer los datos? Esos datos los voy a incorporar en una variable. La variable ustedes le pueden colocar una letra, por ejemplo la T, pero hasta le pueden colocar también palabras completas. Y esa va a ser una variable para MATLAB. Es decir, yo por ejemplo a MATLAB, en el Command Windows, yo le puedo colocar, por ejemplo, tabla igual a 5. Y él ya me recibe al 5 el nombre tabla. Y yo puedo hacer operaciones con esa variable tabla. Le puedo colocar a tabla, le puedo sumar 8. Y él me va a
entregar de resultado 13. Entonces, o sea, simplemente a él, cualquier nombre que yo me invente, él lo va a asociar como un nombre para una variable, más no una secuencia de carácter, de qué es una cadena que me represente una palabra. A MATLAB eso no le representa una palabra, a eso le representa es una variable. ¿Sí? Entonces acá, para acordarnos a esa variable la voy a llamar tabla datos, ¿sí? Que son los datos de la tabla. Entonces, ¿cómo lo vamos a incorporar? Entonces, para incorporar esos datos, le vamos a colocar la instrucción read table. Read table. Read table. Y entre comillas simple, le voy a dar el nombre del archivo. Entonces, ¿cuál es el nombre del archivo que tenemos? Ejerciciosclase.xlsx. Entonces voy a escribirlo así, tal como lo tengo. E mayúscula. Y aquí él me dice, ¿es este archivo? Entonces yo le voy a dar la flecha hacia la derecha para decirle que sí. Y ya me lo escribió él. ¿Sí? Pero recuerden que ese archivo en Excel yo lo había hecho con unas hojas. La hoja 1 la había llamado E21, a la hoja 2 la llamé E22 y a la hoja 3 la llamé E23. Nosotros queremos los datos que están en la hoja 2, que la había llamado E22. Entonces le voy a dar coma y le voy a decir sheet, perdón, sheet, que sería hoja, y entonces le damos sheet igual, y entre comillas simple le vamos a decir qué hoja queremos. Y él, mire, aquí les da las opciones de hojas. Tienen la hoja 21, tienen la hoja 22 y tiene la hoja 23. ¿Cuál de estas hojas es la que quiere incorporar? Entonces le decimos la E22. Vamos a correrlo hasta aquí. No le pongo punto y coma para que acá en el Command Windows me aparezca el resultado. Entonces, antes de correrlo, tengo que guardarlo, porque aquí me dice que no le he puesto nombre al archivo. Entonces le vamos a dar guardar. Guardar. Tengo que cerciorarme que lo esté guardando en la misma carpeta. Y el nombre del archivo, importante, tienen que darle nombres sin espacios, nombres sin tildes, nombres sin ñ, y ni tampoco puede empezar el nombre con números. O sea, yo, por ejemplo, de nombre de archivo no le puedo dar el 2324. Tiene que empezar con letras. ¿Sí? Entonces a este, como este es el ejercicio 22, entonces le voy a colocar de nombre E mayúscula 22. Y muy importante, después del nombre le vamos a dar punto y la extensión del archivo que tiene. En este caso, los archivos de MATLAB tienen extensión M. Entonces le voy a dar de nombre e22.m. Ese es el nombre del archivo. Y le damos guardar. Entonces, acá en el current folder me tiene que aparecer ya el archivo e22.m. Entonces, cerciórense que esté el e22.m y el archivo de Excel. Ahora lo que vamos a hacer aquí es correrlo con este botón que tenemos acá que es Run. Correr. O si no, le dan desde el teclado directamente F5 y con F5 lo corro. Entonces le voy a dar aquí correr y entonces él me va a mostrar acá en el Command Windows la tabla. Es una tabla que tiene una sola columna, que tiene una variable P, y ahí están todos los elementos que son 50 datos. Miren, aquí 50 por 1. 50 filas por una columna. ¿Listo? Ahora, ya que yo me di cuenta que sí tengo los datos, al final le voy a poner punto y coma para ocultarlo, para que ya no me muestre esos datos en el Command Windows. Punto y coma. Y ahora, esos datos se los voy a incorporar a la variable X. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? X igual
Y entonces le vamos a decir tabla datos, o sea que a X le asigne la variable tabla datos, pero de tabla datos que escoja la columna P, que es la que tenemos nosotros aquí, esta columna P. ¿Cómo le digo eso? Le voy a dar un punto y él me dice quién quiero que incorporar ahí. Si tienen más de una columna, aquí les va a aparecer todas las opciones. Entonces yo le digo la columna P. Entonces le doy clic aquí, P. Y entonces la instrucción sería x igual a tabladatos.p. Y con eso ya tengo los datos guardados en Excel. Bueno, vamos entonces ahora a graficar el histograma de los datos. En MATLAB, para graficar el histograma de los datos, primero necesito que MATLAB reconozca cuántos datos tenemos, la cantidad de datos. Entonces, para la cantidad de datos la voy a llamar la variable n. Y entonces en MATLAB le vamos a dar la instrucción length. length. ¿A quién lo voy a decir? Length del vector x que tengo acá. Tengan mucho cuidado, ¿no? Utilizo x mayúscula. No vayan a empezar a combinar mayúsculas y minúsculas. Vamos a trabajar todo con letras mayúsculas para las variables. El tamaño de los datos. Ese es n. Démosle cantidad de datos en la variable x. Ese sería el n. La cantidad de datos en la variable x. Voy a hacer esto un poquito más acá para que se vea todo. Este también lo vamos a recortar por acá. Muy bien. Ahora, calculemos el rango. Entonces, el rango que habíamos mirado, lo voy a llamar R. Entonces, ¿quién es el rango? El rango de los datos, pues va a ser el más alto de los datos menos el valor más pequeño. Entonces, ¿cómo le voy a calcular en MATLAB el valor más grande del vector X? Entonces, simplemente le damos la instrucción max. Max significa el máximo de los elementos que tiene X. Y le vamos a restar el mínimo de los X. Y aquí estamos calculando el rango de los datos. Ahora, vamos a calcular el número de intervalos. Número de intervalos, que lo habíamos llamado en clase M. Entonces, M va a ser igual, ¿no? Recuerden, esa era una formulita. Entonces es 1 más 3.3 multiplicado por el logaritmo de n. Pero entonces acá el logaritmo en MATLAB no es log. Ese log es logaritmo natural. El logaritmo en base 10 le vamos a colocar log 10. Entonces, ese es el logaritmo en base 10. Logaritmo en base 10 de n. ¿Qué pasa? Que sabemos que ese número que está calculando aquí es un número decimal, no es entero. Y a nosotros la cantidad de intervalos nos interesa que sea entero. Entonces, MATLAB tiene una función para sacarle la parte entera a ese número. Y esa función se llama fix. Entonces le damos fix y entre paréntesis todo esto. Y entonces, ¿él qué hace? Si por ejemplo este número es 7.6, él me saca como resultado el 7. Pero recuerden que yo lo que quería hacer era aproximarlo al entero siguiente. Entonces, como este es el entero anterior, para colocarlo al entero siguiente le voy a colocar al final más 1. Y con eso ya me queda aproximado al entero que sigue. Para quienes no me han comprendido lo que acabo de decir, entonces les explico aquí en la ventana de comandos. Digamos que, por ejemplo, yo el número que voy a llamar A, el número que
tengo es 7.6. Ese es el número que tengo. Si yo le calculo ese número A, él me bota el 7, pero yo no necesito el 7, yo necesito 8. Entonces, ¿qué le voy a hacer? A le voy a sumar 1 y así él me bota el 8. ¿Sí? Entonces acá estoy haciendo eso. Le estoy calculando fix a todo este número y a ese resultado le estoy sumando 1. Y así voy a obtener la cantidad de intervalos que vamos a hacer en el histograma. ¿Mm? Continuamos con la amplitud de cada intervalo. Entonces, la amplitud de cada intervalo la habíamos llamado C. Miren que la M y la C las estoy tomando minúsculas. Entonces, ¿cómo calculamos la longitud de cada intervalo? Era el rango dividido entre M, punto y coma. Entonces, esta es la amplitud o longitud de cada intervalo. ¿Mm? Para que lo tengan en cuenta, en MATLAB y también en la estadística inferencial, algunos libros, a la amplitud, a cada intervalo que hay en un histograma, los llaman bin. Es por el inglés, sí, bin. Entonces, bin traduce al español como una barrita, ¿sí? Entonces, bin sería cada barrita o sea, serían todas las barritas del histograma, ¿sí? Entonces, para que lo tengan presente, estos son los bin. ¿Mm? Entonces, para nosotros graficar en MATLAB una, eh, un, in- un histograma, vamos a tener en cuenta los bordes. Vamos a dibujar primero los bordes. Entonces, los bordes es como el contorno de las barritas del histograma. Entonces, eso acá lo vamos a hacer de esta forma. Le voy a colocar la variable bordes para que recuerden que son los bordes. Entonces, bordes va a ser igual. Voy a construir un vector que vaya desde el valor mínimo de x hasta el valor máximo de x, pero con la longitud que tenemos, que es la amplitud del intervalo, es decir, a una longitud c. Les explico qué es lo que hace este borde. Por ejemplo, digamos que el valor mínimo de x fue 3 y el valor máximo de x, digamos que es, a ver, 12. O le voy a colocar otro mejor para que no. Voy a colocarle 2. 2, 5, 8, 11. Digamos que el valor mínimo de x es 2, el valor máximo de x es 11, y va a ir a una distancia de c 3. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer es colocarme este vector, miren. El vector 2, 5, 8, 11. Entonces tenemos el primer intervalo de 2 a 5, segundo intervalo de 5 a 8 y tercer intervalo de 8 a 11. ¿Sí? Entonces, eso es lo que los llamo los bordes, los extremos de cada intervalo, límite inferior y límite superior. Entonces, aquí estamos en este vector, bordes, estamos calculando los extremos, extremos de cada intervalo. Intervalo. Límite inferior y límite superior. Y ahora sí ya podemos calcular
el histograma. Entonces vamos a colocarle la del histograma, la voy a llamar así, la gráfica. HFIG. Entonces, HFIG y le da histogram de nombre. Esa es la función. O sea, en lugar de darle plot, uno le da histogram. Histogram y le vamos a colocar ¿a quién? La variable X. ¿Sí? Vamos a graficar los datos que están en X. ¿Y con qué configuración? Los bordes, con los intervalos. Y ya. Vamos a correrlo hasta aquí para mirar. Lo corremos. Y entonces tenemos aquí nuestro histograma. Ahora, vamos a hacerle configuración a ese gráfico. Le vamos a colocar, por ejemplo, aquí el nombre, acá el nombre al eje Y, vamos a colocarle un título, podemos cambiarles colores, etc. Entonces vamos a hacer una configuración de este histograma. Entonces, ¿cómo hacemos la configuración? Pues podemos configurar los colores de la siguiente forma. Entonces, le damos el nombre que le dimos a nuestro gráfico y le vamos a colocar punto face color. Entonces, eso es para configurar el color de las barritas, ¿no? El color de las barritas. hfig.facecolor. Y le vamos a dar igual. Y aquí voy a colocar un vector que va a ir con tres numeritos. Un número aquí, otro número acá y otro número acá. Y ese va a ser un número, cada número de esos es en formato RGB. Es decir, lo que voy a hacer es colocarle qué cantidad de rojo, qué cantidad de verde y qué cantidad de azul. Y él me combina los colores. A eso se le llama paleta de colores RGB. Y yo puedo, con esa paleta de colores RGB, puedo sacar el color que yo quiera. Una ayuda de eso, nos vamos acá a la página web, aquí en la página web, por acá. Aquí, y en Google le colocamos paleta de colores RGB. Por ejemplo, la primera. Y entonces aquí nosotros seleccionamos el color que necesitemos. Como allá nos daba un rojo, un azul, entonces yo le voy a colocar un rojo, por ejemplo. Este color rojo, pero lo quiero un poquito más claro. Por ejemplo, así, una especie como de rosado. ¿Sí? Necesito este color. Entonces miren que el RGB es 230, 148, 158. ¿Mm? A ver, lo voy a copiar como por acá para que recordarlo. Es 230, 148 y 158. Entonces, nos vamos acá y lo que vamos a hacer es colocar la proporción de ese color. Entonces, aquí en MATLAB vamos a colocar la proporción. En rojo era el primer número. El primer número era 230. En verde, el segundo número. El segundo número es 148. Y en azul, el tercer número, que es 158. Pero como es una proporción, entonces tengo que dividirlo entre lo más alto posible. Lo más alto posible en los píxeles de los colores es 255. Para sacar la proporción sería 230 sobre 255, acá este sobre 255 y aquí este sobre 255. Y cuando lo corremos, él nos cambia el color por el que nosotros elegimos.
¿sí? El color rosado. Entonces así ustedes pueden colocarle el color que quieran. Ahora, para colocarles nombres a los ejes, entonces el eje horizontal es el eje X. Vamos a colocar X label. ¿Mm? Minúsculas. Ojo, esta X no es la X que yo tengo llamando acá de variable. Es así el nombre para configurar el nombre al eje horizontal. X label. Y entre comillas simple le doy el nombre. Nosotros, ¿qué tenemos acá? En los datos de nosotros eran la matrícula de los estudiantes. Entonces le voy a colocar aquí matrícula. Matrícula, sabemos que es en miles de pesos. Y con el label voy a configurar el eje vertical. Y en el eje vertical es la frecuencia, es decir, el número de estudiantes. Entonces voy a colocarle aquí número de estudiantes. Recuerden colocarlo sin tilde. Y le podemos colocar un título, simplemente escribimos título en inglés y le colocamos un título. Entonces este es el histograma, eh, o mejor, gráfico de distribución de frecuencias. Distribución de frecuencias. Ahora, nosotros también, si queremos, le podemos colocar aquí un mallado para poder mirar más o menos hasta dónde va. Entonces, ¿cómo colocamos el mallado? El mallado le colocamos la opción Grid On. Grid On es una malla. Entonces, agregar malla al gráfico. ¿Mm? Grid On. Entonces, si nosotros corremos hasta aquí, miren que ya el gráfico ya tiene los nombres en el eje horizontal, nombre en el eje vertical, el título y la mallita, ¿no? Aquí podemos identificar las marcas de clase. Aquí. Primera marca de clase y el pins. Mire lo que ahí dice, pins edge, ¿no? Ahí tenemos. Nosotros podemos configurar también el tamaño del intervalo. Él por lo general me dio ese intervalo así. Si no me gusta, yo digo, esto no se me parece mucho a una distribución normal. Entonces yo puedo configurar aquí el C. Entonces, ¿cómo lo hago? Miren, por ejemplo, el C, le voy a quitar el punto y coma para mirar cuánto me está arrojando el C. Voy a quitar aquí el punto y coma, lo vuelvo a correr y en la ventana de comandos me da el C. La longitud es de 70.57. Entonces, digamos que yo no quiero de 70.57, sino de, por ejemplo, de 71 o de 70. Aunque de 70 corremos el riesgo que no coja los últimos datos. Entonces, aproximémoslo a 71 o a 75. Entonces, ¿cómo lo vamos a cambiar? Entonces, lo que voy a hacer aquí es ir aquí a la línea 10, la voy a ocultar para que no me la corra y le voy a cambiar el valor simplemente aquí. Entonces, le coloco C igual a lo que yo necesite. Entonces yo lo necesito no de 70 punto algo, sino por ejemplo de 71. Entonces le digo 71, punto y coma. Y ya, y lo vuelvo a correr. Pero no olviden ocultar la línea 10, colocarle un porcentaje adelante. Y entonces así lo vuelvo a correr y él ya me muestra otro gráfico de distribución. Entonces ahí lo corrió y ya miren que si yo me ubico aquí, miren que ya el ancho ya es entero, de 100 a 171. ¿Sí? Y tengo aquí una frecuencia de 5. Acá tengo un de 171 a 242 y tengo un valor de 3. Y así sucesivamente. Por ejemplo, aquí puede estar la moda de esos datos, que serían 17,
y están en un intervalo de 313.000 pesos a 384.000. Entonces, en el próximo video, pues hacemos la parte de la estadística descriptiva para estos datos.